Bueno, muy buenos días a todos los asistentes a nuestra conferencia de hoy, ¿sí? Que va a ser con el doctor Edgar Gracia López y tratará sobre los lineamientos generales para la reforma de la Ley 43 de 1990. El doctor, perdón, disculpen, yo hago acá una cosa que, ya. El doctor Edgar Gracia López es contador público egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en control total de la calidad y la productividad de la Universidad del Valle, magíster en gerencia del talento humano de la Universidad de Manizales, doctor en ciencias contables de la Universidad de los Andes, Venezuela, miembro académico del Centro Colombiano de Investigaciones Contables C5, exdecano de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad de Manizales y Universidad Jorge Tadeo Lozano, ex asesor de la Rectoría de la Universidad de Manizales en temas de planeación, docente e investigador con escritos en áreas de teoría contable y contabilidad socioeconómica, miembro de la Red de Facultades de Contaduría Pública, Red FACON, y de la Red de Investigación en Contabilidad Ambiental, Contabilidad y Sustentabilidad, RICAX, y es miembro del Grupo de Teoría Contable de la Universidad de Manizales. Edgar, bienvenido, muchísimas gracias por tu presencia en este evento. Vamos a tener el siguiente, digamos, manejo de el tiempo de este momento hasta las 10:45 va a ser tu intervención. De las 10:45 a las 10:55 vamos a hacer preguntas y luego pasaremos a unos 5 minutos para el conclusión y cierre de la conferencia. Muchísimas gracias y bienvenido. Muy bien, Carlos. Buenos días, Carlos. Gracias por la presentación. Únicamente de mi hoja de vida quisiera hacer una observación que me parece muy procedente. Y es que en términos de los estudios doctorales, pues en estos momentos estoy en la candidatura, ¿cierto? Entonces es bueno hacer esas precisiones para no faltar ahí a... bien, en primer lugar, quiero saludar muy especialmente a la comunidad contable. Creo que precisamente con los propósitos de la Ley 43, de todo lo que se está debatiendo en estos momentos respecto de su reforma, de sus cambios, pues lo más interesante que está ocurriendo es que estamos pensando. Es decir, uno escucha a estudiantes, profesores, de alguna manera, pues comunidad, es la comunidad en vivo que de alguna manera está despertando y estamos pues opinando sobre lo que es el debe ser de la contaduría pública en Colombia, lo que es el debe ser de la contabilidad. Y eso particularmente a mí me parece supremamente vital y supremamente interesante, porque eso se trata, es decir, se trata de que coloquemos a funcionar nuestras ideas, nuestras acciones, pues en el marco precisamente propositivo de las mejores condiciones para una realización de la contaduría pública y de la contabilidad en Colombia, ¿verdad? Bueno, saludo a la comunidad contable, por supuesto. Estamos en el marco precisamente, el mismo marco de realización de lo que significa para nosotros el 1 de marzo. De hecho, lo estamos viviendo y lo hemos vivido intensamente ese 1 de marzo, que es muy significativo para nuestra profesión. Yo siempre lo he dicho que es emblemático la profesión, no solamente para Colombia, sino para América Latina, porque allí hay unas apuestas ético-políticas supremamente interesantes para el desarrollo no solamente, pues por supuesto, de nuestra profesión, que tanto queremos, sino para las apuestas de desarrollo del país, de desarrollo de la nación. Entonces son apuestas ético-políticas que son muy vitales, ¿cierto?, de considerar. Yo aspiro en la conferencia entregarles a ustedes unos elementos, no sin antes decirles que lo más importante que podemos nosotros vivenciar es la conversación y el diálogo, ¿cierto?
creo que si nos acostumbramos cada vez de mejor manera a conversar, ¿cierto? Y a dialogar, pues vamos encontrando entre todos pues, los mejores cauces para las acciones y también para las decisiones, las transformaciones, ¿cierto? Creo que en esa vía del conversar me pego mucho de un actor que es Humberto Maturana, que tiene unos textos bien interesantes sobre la posibilidad precisamente de colocar en la mesa permanentemente la conversación. Por supuesto que a través de esa conversación se potencia el diálogo y bueno, es un diálogo que indiscutiblemente tiene que tener también unas prerrogativas claras para que eso sea fructífero y para que nos lleve pues a, como decimos, a un final que siempre en esto de los cambios y las transformaciones, pues siempre lo deseamos como un final feliz, ¿cierto? Yo he construido un escrito y yo espero que a través de él, a través de mis reflexiones, y por supuesto apalancado en reflexiones también de otros colegas, pues entrega algunos derroteros a manera de lineamientos que puedan servirnos para, no solamente para el debate, no solamente para la conversación, el diálogo, sino también para ir formulando de manera precisa, ¿cierto? Lo que significa y lo que debe ser el cambio y la transformación de la Ley 43 de 1990. Bueno, haciendo las indagaciones claro, estudiando el fenómeno, y más ahora, más en lo reciente que está en términos de la discusión, pues he revisado algunos asuntos, no sin antes decirles que lo más importante que yo observo en este eje que se debe tener en el marco de la Ley 43 de 1990 es lo que tiene referencia al Código de Ética. Desde mi punto de vista, ahí está centrada toda una discusión y es una discusión que tiene profundas dimensiones. Porque tiene consideraciones que son en últimas ético-políticas. Y entonces ahí tenemos que caminar muy despacio, caminar lo que yo afirmo en mis conversaciones, es como desgranar la mazorca muy sencillo y suavemente, ¿cierto? Para ir haciendo precisiones que son supremamente necesarias y supremamente vitales, pues para no equivocarnos en lo que yo considero como el alto riesgo que está viviendo en estos momentos la contaduría pública en Colombia. Por supuesto que alguien puede decir que siempre ha estado en riesgo, pero creo que en estos momentos de estas profundas condiciones que se están presentando, de estos nuevos ejes de dinámicas de la economía internacional, en estas formas que se están presentando de criterios de transnacionalización del capital, en estas formas de flujos financieros, en esta cantidad de asuntos que están relacionados con los esquemas de salud, de pandemia, en este desorden internacional, pues por supuesto en estos desórdenes es donde más estamos viviendo o comenzamos a vivir realmente los riesgos y ahí es donde nosotros tenemos que atemperar muchas cosas, serenarnos un poco, ¿cierto? Y focalizar de buena manera las razones, ¿cierto? Argumentadas, sobre todo argumentadas, que nos permitan a nosotros hacer realmente los ejes de transformación y las transformaciones mismas, ¿cierto? Como les decía, revisando estos asuntos que llegué a la conclusión de que el código de ética es muy importante, encontré un elemento, revisando archivos, encontré algo que me pareció muy vital para colocarlo inicialmente como base de esta discusión. Eso está en un libro, ¿cierto? Que es de la Junta Central de Contadores. Tengo entendido que por las referencias, es más o menos de la época de 1964-67. Allí incluso está en la resolución 111 de 1967, lo que sería el Código de Ética de los Contadores, y ustedes lo leen y es un código de ética supremamente sencillo, en términos de, por supuesto, de obligaciones, de sanciones, de prohibiciones. Es muy sencillo, ¿cierto? Aunque debo decir que al examinarlo, pues allí le falta algo muy vital a eso, que en ese momento era el Código de Ética o los pronunciamientos del Código de Ética jalonados por la Junta Central de Contadores, algo que hoy en día resulta mucho vital que lo hablemos y es lo que tiene que ver con los derechos de los profesionales y los derechos de los contadores públicos, nuestros derechos,
que tenemos que pensarlos, porque el problema no es solamente depositado en un marco como de obligaciones, sino también en esa íntima relación de derechos y obligaciones, ¿cierto? Los derechos son muy importantes y tenemos que expresarlos y tenemos que enunciarlos y discutirlos, ¿cierto? Para verbalizarlos y discutirlos y concretarlos allí para que tenga un amplio significado de protección a lo que es el profesional de la contaduría pública, pero a través de ellos de protección a lo que es el sentir de la contaduría pública colombiana, que vuelvo e insisto, desde hace mucho tiempo, desde 1975, incluso desde mucho antes, claro, mucho antes, viene construyendo unos derroteros supremamente interesantes acerca de cómo desde allí, desde la consideración de lo que es contabilidad y contaduría pública en Colombia, de lo que significa la fe pública, este proceso de profesión le viene aportando a los desarrollos interesantes que tenemos que llamarlos así, para poder ajustar todo lo que tiene que ver con nuestras transformaciones en el mundo social. Digo yo que leyendo esta cuestión del código de ética de ese momento, encontré algo que me llamó la atención y que quiero expresarles, y del juramento del contador. El juramento del contador, que como cosa especial se ha perdido en las universidades colombianas, porque nosotros nos graduamos, de hecho recuerdo que yo me gradué, se toma el juramento, cierto, claro, pero no se toma como hacen los médicos, el juramento hipocrático. Y está ahí plasmado. Seguramente nosotros en su momento alguien, me imagino la comunidad llegó a esa conclusiva de los juramentos, pero eso quedó colocado allí y quedó abandonado. Y me permito leerlo, ¿cierto? Que me parece interesante para que empecemos por ahí, digamos, estas primeras apreciaciones acerca precisamente de las condiciones éticas que son sumamente fundamentales. Dice así: juro por Dios, por la patria, cumplir la Constitución y leyes de la República, acatar las normas del Código de Ética de mi profesión, las normas que reglamentan el ejercicio de la profesión de la contaduría pública, resguardar con diligencia y lealtad los intereses de mis clientes o patronos, sin menoscabo de la dignidad profesional, guardar sigilo sobre lo que supiera en razón a mis funciones y tener siempre la profesión del contador público como un alto título de honra. Si así lo hiciera, que Dios y la patria me lo premien, y si no, él o ella me lo demande. Si ustedes observan en esa definición, analizan esa definición, hay unos aspectos allí que son muy especiales. ¿Por qué razón? Hay un aspecto que tiene que ver con la dignidad de la profesión. De hecho, este Congreso está enmarcado en el sentido de la dignidad de la profesión. Pero también, si uno observa la definición, ahí hay un enmarcamiento en términos de una Constitución nacional, la defensa de una Constitución nacional, porque la Constitución nacional de alguna manera se traduce en un referente ético-político fundamental para orientarnos en el mundo de las instituciones y en el mundo de la organización. De hecho, los países tienen sus constituciones precisamente porque a través de ellas es que se permite fundamentalmente los acuerdos entre los diferentes actores y gestores que están inmersos en la sociedad, que estamos inmersos en la sociedad. Me parece que ello es muy vital y bueno, yo consideré como refrescar ese asunto, que me parece muy interesante en el marco de un ejercicio de profesión, tal vez hasta insinuando de que cuando se gradúen nuestros profesionales, ¿cierto? No solamente la universidad les toma el juramento como profesionales, sino también el juramento de los contadores públicos, ¿cierto? Porque claro, tenemos un estatus profesional, como vamos parte de las profesiones liberales, y en ese estatus profesional eso significa fundamentalmente que tenemos no solamente una gran responsabilidad frente a la sociedad, sino que la sociedad también requiere precisamente de nosotros porque formamos parte de ese eje mismo de desarrollo de la profesión. Lo hemos dicho en muchos escenarios porque terminamos siendo columna vertebral del desarrollo y así lo manifiestan todos los países del mundo. Es decir, casi que no hay país del mundo, no lo puede haber, no hay sociedad organizada que no esté atravesada realmente por la contabilidad y por unas versiones acerca de cómo se relacionan esos sujetos contables con la sociedad en el marco precisamente de protección de los intereses públicos y de los recursos que tanto debemos cuidar y preservar precisamente para nuestras generaciones futuras. Bien,
Otro asunto que me parece, escarbando en estos asuntos de procurar decirles algo vital, encontré una apreciación de Martha Nussbaum, incluso en un texto que ustedes lo sugiero para su lectura, un texto sencillo del por qué la economía aún necesita de la filosofía. Es un texto que sacó la Universidad de Antioquia, tengo entendido, a propósito de un doctorado de honor en que se le otorgó a Martha Nussbaum. Y allí encontré una cita que me pareció muy importante en el marco de lo que estamos nosotros hablando y discutiendo. Y la cita no dice otra cosa que no podremos realmente formular una teoría social y menos hacer una acción social si nosotros no nos paramos o nos dedicamos un momento a pensar en la responsabilidad de nuestras gentes y en comprender si ellas realmente son responsables frente a sus acciones. Creo que lo que enuncia Martha Nussbaum ahí es una consideración supremamente ética. Claro, es que en el marco de la solidaridad, entonces, la solidaridad en el marco de esa comprensión, ¿cierto?, de responsabilidad, pues lo que no está, que está diciendo es, Martha Nussbaum es, nosotros somos responsables de nuestras acciones. Es decir, no basta con que nosotros tengamos unos conocimientos depositados en la cabeza nuestras, sino que en el momento de accionar, ¿cierto?, nosotros tenemos que hacernos responsables de las acciones. Y si nos vamos a hacer responsables de las acciones, indiscutiblemente antes y previamente tenemos que pensar en las consecuencias de la acción. De allí que yo demando, de alguna manera, y me demando también, por supuesto, a mí mismo, pensar previamente para hacerme responsable de lo que va a suceder con las transformaciones de la Ley 43. Porque tenemos que ser responsables absolutamente y socialmente, realmente con los derroteros y el ejercicio de desarrollo y de actuación de la profesión de la contaduría pública en un futuro que, por supuesto, se nos muestra bastante incierto. Bien, este es el preludio de algo que les quiero formular. Yo les quiero formular básicamente una hipótesis. Una hipótesis. La discusión de la Ley 43, si se examina tranquilamente, es una discusión ético-política. Es una discusión ético-política, entendiendo la política en un sentido amplio y entendiendo también la ética en un sentido amplio. Pero ¿por qué es una discusión ética-política? Porque es que lo que tenemos en el contexto, básicamente en el marco de las tensiones, que no son solamente tensiones, hago la observación, no solamente son tensiones de la Contaduría Pública de Colombia, sino de todas las profesiones, pero que más nos afecta a nosotros en la medida en que nosotros somos responsables de la información. Y es que se tensionan dos paradigmas, básicamente, que están allí inmersos, ¿cierto? Que es un paradigma que yo lo puedo denominar como el de saber información, y otro paradigma que está allí también es el saber sociedad. Es decir, son dos paradigmas que están en tensión permanente. Y nosotros, desde el punto de vista ético-político, tenemos que examinarlos porque cada uno tiene unas condiciones completamente diferentes. En el paradigma del saber información, en ese paradigma del saber información, pues por supuesto la información juega un papel importante, pero allí la información se centra precisamente en una deconstrucción de la realidad supremamente impresionante, donde realmente a través de la información se van perdiendo la vigilancia sobre los hechos reales. Digámoslo de esta manera, ¿cierto? La realidad no importa porque lo que importa es solamente los reportes de la información. Ese es un paradigma. Por supuesto, no estamos diciendo que aquí el problema no es maniqueo, en el sentido de decir si es malo o bueno, sino que forma parte de una construcción que se ha hecho a la luz de ciertas dinámicas y de intereses que fundamentalmente, hay que decirlo, están girando alrededor de los procesos de financiarización y ligados a la luz de las dinámicas del capital. De hecho, hemos hablado mucho de ello y hemos esbozado cómo ciertas condiciones de contabilidad, especialmente financiera, aunado a unas relaciones de las finanzas, entonces se han convertido básicamente allí en, digamos, en un sistema de poderes que son completamente hegemónicos. Ese es un paradigma que está ahí.
Pero hay otro paradigma, que es el paradigma que ha venido construyendo la profesión desde hace mucho tiempo, que es el que podríamos denominar el de saber sociedad. Saber sociedad. Claro, ese saber sociedad no está ignorando el saber información, por supuesto, porque no estamos diciendo que es que el mundo se mueve a través de esos rompimientos. Pero el saber sociedad tiene una dimensión completamente distinta. ¿Por qué razón? Empezando porque en el saber sociedad el sujeto es muy importante. El sujeto en sociedad es muy importante. Y entonces en el saber sociedad, nosotros como sujetos somos muy importantes porque somos sujetos contadores. Es decir, porque nosotros tenemos criterio de discrecionalidad. Es decir, como sujetos tenemos la capacidad suficiente para decir cosas, para enjuiciar. Claro, a partir de argumentos razonados, de argumentos verificados, pero también a partir de una versión muy importante, ¿cierto? Pero muy importante, que tiene que ver con un descentramiento de la verdad y que tiene que ver con que asumimos una veracidad. Y la veracidad entonces es algo donde nos coloca a nosotros como sujetos, pero es la sociedad la que a nosotros, mirándonos como sujetos, nos legitima o no en términos de lo que decimos y hacemos. Es decir, no es el sistema de información en sí mismo el que está diciendo qué es lo que pasa, sino es el sujeto contador el que está diciendo exactamente qué es lo que pasa en la realidad, porque ahí hay una mirada fundamentalmente adherida a la realidad. Ahí entonces estamos hablando precisamente de una tensión de dos paradigmas que tienen unos condicionantes ético-políticos inmersos. ¿Por qué razón? Porque en el paradigma, de alguna manera, si ustedes lo escarban de saber información, si ustedes lo miran, ese está muy ligado a las dinámicas del mercado y fundamentalmente está ligado a ciertas prerrogativas que se ha otorgado la dinámica del neoliberalismo, que es bastante cuestionado en términos de cómo ha mermado y ha socavado los intereses generales de la sociedad, haciendo ver que a través del automatismo del mercado es que se pueden hacer las distribuciones de las riquezas, del solo automatismo del mercado. Incluso el neoliberalismo en su pelea con el Estado trata o ha tratado de aminorarlo, ¿cierto? De disminuirlo con el objetivo de hacer una imperancia absoluta de ciertas condiciones de trazabilidad de los bienes fundamentalmente financieros para que ellos tengan un comportamiento que esté ligado más a unas dinámicas de reproducción de la ganancia. Pero en el que mencionamos como el de saber sociedad, en ese paradigma, allí reina algo que es supremamente vital e importante, que debe formar parte del núcleo fundamental de la reforma de la Ley 43, que es el criterio de autonomía. Es decir, así como les menciono que la responsabilidad social se convierte, como diría Martha Nussbaum, en un cordón protector de un núcleo, ¿cierto? En ese núcleo, entonces, la autonomía está presente porque es algo esencial de la profesión y es el ser autónomo realmente y el criterio de autonomía que nos da el ingrediente básico precisamente para ser independientes. Y esa autonomía, por supuesto, está muy ligada y muy cerca de lo que significa una fe pública, que no es dar fe como regularmente se trabaja, sino es fe pública en el sentido de que nos hacemos responsables de una observación acerca de los hechos reales que se presentan en la economía a nivel del comportamiento de lo que sucede allí en nuestro mundo de transacciones y de empresas, en el marco precisamente de la protección de unos recursos que llevado a más allá no significa otra cosa que la protección del interés de la sociedad, donde entonces allí, en ese saber sociedad, ¿cierto? En ese saber sociedad, fundamentalmente entonces emergen la consideración de bienes sociales, de bienes públicos, de bienes políticos incluso, pero también de bienes comunes que están ahí dispuestos precisamente para que todos nosotros ejerzamos una labor de vigilancia fundamental en el marco de sus reproducciones para beneficio de una sociedad. Y ahí está, por supuesto, en esas tensiones, la presencia precisamente no solamente de la contaduría pública, sino la presencia también de la contabilidad en el sentido de que ella es precisamente la columna vertebral del desarrollo de la contaduría pública. En términos de hipótesis, yo diría, de hipótesis como les menciono, yo les diría, ¿cierto?, que mayor desarrollo
del saber sociedad le corresponde indiscutiblemente un mayor desarrollo moral y desarrollo cognitivo, pero que en términos de complementariedad diríamos que a un nivel de desarrollo global, potencial del saber sociedad, le involucra repensar también y complementar, ¿cierto? Y anudar lo que está sucediendo con el saber información. Porque se trata de un asunto dialéctico, ¿verdad? Eso quiere decir que la información también para nosotros es importante. En el saber sociedad, la información es importante. ¿Por qué es importante? Es importante precisamente porque nos coloca en el plano de la relación información-comunicación. Y entonces decimos nosotros que la comunicación es muy importante porque se puede convertir esa comunicación precisamente en un basamento muy especial de ese núcleo, porque es a partir de la comunicación y del uso del lenguaje, una contabilidad como lenguaje, como nosotros podemos realmente hacer el ejercicio de transferir conocimientos y trabajarlos en procura precisamente de que en su acción inauguren una praxis fundamental, central, para que no sea solamente la práctica contable, sino la praxis contable que determine precisamente a través de la comunicación unas acciones en lo que sabemos y es en nuestro campo de conocimiento, en nuestras fronteras y nuestros entornos, lo que sabemos y es precisamente en que las actividades económicas, en que estos recursos que tiene la nación, que tienen las empresas, en el amplio sentido, pues por supuesto cumplan una finalidad social, haciendo que nosotros también entonces a través de nuestros juicios, ¿cierto?, cumplamos realmente una finalidad social. Bien, esas dos hipótesis, esa hipótesis y esas dos versiones paradigmáticas, yo diría que entonces hay que colocarlas en un buen sitial de análisis en el marco precisamente de una ley 43. ¿Por qué en un buen sitial? Porque indiscutiblemente esas condiciones éticas que están allí, tanto en el saber información como en el saber sociedad, que son diferentes, pues son condiciones éticas que tienen que ver con el mundo de los negocios, pero también tienen que ver con el mundo de los controles. Y eso es muy importante pensarlo, porque a partir de allí es que nosotros podemos derivar unas condiciones éticas de comportamiento de los contadores públicos que sean muy especiales, ¿cierto?, de sembrar y de incrustar en el código de ética, de tal manera que nos den los elementos vitales, lingüísticos, semióticos, sísmicos, significativos, necesarios, fundamentales y morales, fundamentales para que nosotros realmente operemos en el marco de una contaduría pública para la transformación. Digo yo que el examen del código de ética entonces es lo más importante. Es lo más importante. Al menos desde mi perspectiva, uno de los elementos más importantes en el marco de la transformación de una ley 43. Porque si ustedes observan, ¿cierto? Y aquí viene un aspecto de contexto. Si ustedes observan, a nivel internacional están pasando cosas. Bueno, y están pasando cosas y quisiera relatarles, bueno, brevemente algunas de las que ustedes conocen, cosas contextuales de lo que está sucediendo. Y es que precisamente hay una pretensión, hace rato por supuesto viene, eso desde 1992 tal vez se viene manifestando más con crudeza, pero hoy en día ya se nota más y se hace mucho más visible un comportamiento de organismos internacionales, ¿cierto? La IFRS, por ejemplo, realmente conjuga una serie de acciones que no solamente son teóricas, sino son acciones institucionales a la luz de lo que se consideran o ellos consideran un modelo contable internacional que debe ser llamado a ser empoderado en todos los países del orbe, ¿cierto? Pero que conjugan allí una serie de prerrogativas que incluso hoy en día las hacen entender apoyadas a la luz de las condiciones del cambio climático y a la luz de esas condiciones de ecología que llaman financiera, como indispensables y necesarios, donde lo que se observa es una conjugación de las finanzas, del aspecto de la contabilidad financiera, exactamente, ¿cierto?
con las variables, aquellas variables ecológicas que definitivamente entonces engarzan todos los elementos, nuclean una serie de elementos, ¿cierto?, para hacer que siga subsistiendo unas formas de información, precisamente que en la lógica de ese saber información, pues cada vez tiene menos que ver con esos hechos que nosotros consideramos debe ser como considerados como hechos reales, ¿cierto? Hechos allí objetivos, hechos que nos dicen a nosotros realmente de la sustentabilidad de las cosas, ¿cierto? Ese asunto me parece que hay que examinarlo con mucho cuidado, ¿cierto? Porque es que el modelo contable, ustedes lo conocen, es un modelo contable internacional, incluso nacional. El modelo contable tiene dos ejes también de funcionamiento que a veces no lo descubre uno fácilmente, y es un funcionamiento a nivel de un modelo institucional, de unos agentes institucionales, si ustedes me lo aceptan, que están permanentemente ligados a unos modelos teóricos, donde generalmente los modelos teóricos, esos modelos teóricos se apoyan allí en las versiones de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ahora más denominados como normas, pero con la prerrogativa de que bajo un criterio moral sean esos principios, esas normas generalmente aceptadas, que sean las únicas y que sean las en forma dimensional, las proclives a que ellas sean determinadas como los bastiones exclusivos realmente de la imperancia de mediciones y la imperancia de normativas, ¿cierto?, para una administración que generalmente es financiera. Es decir, lo que se observa ahí es una combinación entre variables financieras, variables ecológicas, pero también variables ambientales, ¿cierto?, donde existe es básicamente como el intensivo empoderamiento de esas agencias internacionales, de los agentes internacionales, que de alguna manera arrastran poderíos económicos, porque detrás de cada consultoría, de cada consultor, de cada agencia internacional, pues lo que hay es un resto de agentes y de instituciones internacionales que ustedes lo saben, que significan en últimas el arrastramiento de poderíos económicos que están claramente manifiestos a nivel de lo que está sucediendo hoy en día y expuestos ya visiblemente a nivel de lo que está sucediendo hoy en día en nuestras economías. Eso les quiero decir entonces que cuando hacemos el abordaje de una ley 43, de transformaciones de la ley 43, pues tenemos que examinar adecuadamente y con criterio acerca del comportamiento de todas estas agencias internacionales de la contabilidad, de estas formulaciones de IFRS, la contabilidad, y seguramente de otras agencias, ¿cierto?, que están ligadas incluso a las Organizaciones de Naciones Unidas, que están ligadas a la OECD, que están ligadas al Fondo Monetario Internacional, al BID, a la banca multilateral, porque allí de todas maneras la contabilidad está transversalizando toda una serie de ejes fundamentales y que tienen unas ópticas que indiscutiblemente, desde mi punto de vista, no son solamente ópticas formales o de pensamiento, sino también de criterios éticos políticos que tienen unas finalidades y unas intencionalidades muy precisas para que en el fondo de esas intencionalidades o recabando el fondo de esas intencionalidades realmente logremos descubrir nosotros cuáles son los intereses que están allí insertos en esas dinámicas. Y hablamos de descubrir los intereses que están ahí no porque nosotros queramos asumir una posición maniquea frente a los constructos de alguna manera de desarrollos históricos, sino básicamente porque necesitamos examinarlos adecuadamente a fin de que nosotros tengamos en nuestro sentir un principio de localización frente a la realidad. Eso es lo que demanda de nosotros en este momento la responsabilidad. Y cuando hablo del principio de localización de nuestra realidad, no estoy hablando solamente en un sentido espaciotemporal, lo estoy hablando en un sentido político. Es decir, un sujeto localizado es un sujeto que tiene pensamiento crítico, es un sujeto que es capaz de discernir acerca de lo bueno y lo malo, es un sujeto, por supuesto, nosotros como sujetos contables, con la capacidad suficiente y con el criterio suficiente para decir qué le sirve o no a la nación y qué le sirve o no a la república. Pero claro, no se trata solamente de decir qué sirve o no, sino cuáles son los argumentos y las intencionalidades también que están presentes, porque nosotros fundamentalmente somos sujetos comprensivos. Es decir, no solamente somos sujetos descriptivos como lo que pretende el saber información, sino somos fundamentalmente unos sujetos comprensivos, es decir, con una sensibilidad y una capacidad suficiente para, desde ese criterio de localización,
poder decir exactamente cómo queremos nosotros perfilar realmente el rostro de la contaduría pública en Colombia. Eso es muy importante, pues, tenerlo en cuenta. Es muy importante tenerlo en cuenta, como es muy importante tener en cuenta el contexto en que nos estamos moviendo. No solamente es el contexto profesional y disciplinar, ¿cierto? No solamente el contexto profesional disciplinar, sino también el contexto económico-social en que nos estamos moviendo. Es decir, si ustedes auscultan, por ejemplo, los informes de la CEPAL, que son informes serios, con suficiente rastreo empírico e investigación, encontrarán unas versiones que son aterradoras. Digo yo aterradoras porque entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros frente a lo que sucede en la realidad? Cuando a mí me dicen en el informe de la CEPAL, en esas investigaciones, que existen en América Latina 185 millones de pobres, pero que de esos 185 millones de pobres hay 66 millones que están por debajo de la línea de pobreza extrema, pues eso me tiene que estar diciendo absolutamente algo. Claro, es que el asunto precisamente del enredo de las profesiones, el enredo de la formación, está en nosotros qué estamos haciendo para paliar desde esas profesiones, desde nuestras profesiones, para paliar todos esos sentidos y todas esas acciones y todos esos concretos que están allí en el marco de dinámicas de las economías y de las sociedades. Eso es lo que tenemos nosotros. Decir, por ejemplo, que leyendo la CEPAL, ¿cierto? Decir que el 1% que el 1% solamente de habitantes de ricos del mundo realmente concentran casi que el 80% de la riqueza del planeta a nivel mundial, pues eso nos tiene que estar diciendo. O decir como cinco dueños del mundo realmente reciben tantos ingresos, lo que podría representar como en términos de 2.700 millones de pobres. Eso lo que nos tiene que significar a nosotros es que hay una inequidad absoluta y hay una injusticia absoluta y que realmente eso tiene que ver, ¿cierto?, con el modelo económico y tiene que ver con el modelo de sociedad que nosotros estamos construyendo. Por eso digo yo a la entrada del documento que elaboré que uno de los primeros requisitos que nosotros deberíamos colocar en el marco de las discusiones es qué sociedad estamos construyendo. Si nosotros sabemos qué sociedad estamos construyendo o qué sociedad queremos nosotros, pues indiscutiblemente creo que para avanzar, pues no queremos una sociedad antidemocrática, al contrario, una sociedad democrática, una sociedad donde exista la igualdad y la equidad y la justicia para todo el mundo, que todos seamos tratados como iguales realmente. Y por supuesto, queremos nosotros una sociedad democrática donde se anuden los bienes comunes, porque es que el bien común es algo que tiene un significado muy profundo, ético, respecto de cómo todos nosotros podemos participar y la sociedad puede participar precisamente de la generación y distribución de los bienes, porque los bienes comunes son bienes sociales, no son comunes por el hecho de que son individuales, son colectivos. Claro, desde un saber información, cada vez descentrada de unas condiciones reales, nos hemos acostumbrado a hacer simulaciones de realidad y en esas simulaciones de realidad realmente caemos en apreciaciones individualistas donde realmente lo colectivo y lo social comienza a ser drenado o prácticamente transformado en inexistente. Bien, como se trata de avanzar en términos de unas apreciaciones, yo voy a leer como la parte final del documento que elaboré y que está referido precisamente al código de ética, ¿cierto? Considerando que como profesión liberal, ¿cierto?, ese código de ética pues expresa ese conjunto de normas y valores que nos deben acompañar a nosotros como profesionales, ¿cierto?, que tienen que ser expresadas en forma clara, pero también en forma sencilla. Y digo yo que está en el código de ética, porque si ustedes revisan el código de ética, la IFAD, bueno, pueden revisar las como 345 páginas o las versiones de 185 páginas, y cuando llega uno al punto final, pues la gran pregunta que se hace uno es de cuál ética es que se está hablando. Porque hay que advertir una cosa en este fenómeno que estamos nosotros adscritos, hay que advertir algo, ¿cierto? De que hoy en día se ha convertido esto en un problema de lenguajes. Es decir, casi que el lenguaje es la circulación de lenguajes adheridos a la información, donde circulan asuntos, ¿cierto?, que descentran completamente los pensamientos. Por eso es importante que nosotros comencemos a examinar adecuadamente la contabilidad, por ejemplo, como lenguaje y como representación.
porque allí no solamente hay encerradas unas cosas significativas, simbólicas, sino allí en el fondo de la contabilidad, también en esas representaciones precisamente está encerrada realidades seguramente y la complejización de una realidad que está ahí, que tenemos que develarlas, pero no las podemos develar solamente a partir del conocimiento formal, sino que tenemos que develarlas fundamentalmente a partir de nuestra consideración de localización y de pensamiento ético-político. Bueno, ya les mencioné esa resolución 111 de 1967, que me pareció muy interesante traerla a colación precisamente porque ahí hay un código de ética que ustedes lo pueden leer, lo pueden buscar, ¿cierto? Significando que hoy en día entonces hay una variable nueva que está allí que tenemos que examinar y es que nuestra profesión es una profesión que está en el marco del alto riesgo. Es decir, claro, estamos viviendo una sociedad del riesgo. De hecho, yo diría que todo lo que las aseguradoras hacen, lo hacen en términos de subfructuar ganancias y beneficios, porque cada vez entonces aparecen más riesgos, pero también aparecen no solamente los riesgos reales, sino aquellos riesgos ficticios que nos inventan a nosotros, precisamente para que a la luz de esas dinámicas de invenciones de riesgosas, pues entonces se logre paliar mucha circulación de lo que tiene que ver con la circulación del capital. ¿Cierto? Pues claro, esta profesión es una profesión que cada vez está más en el marco de los riesgos, o sea, es una profesión que se desenvuelve en ese sistema y es necesario entonces que en forma consistente, ¿cierto? Y con principios de realidad, nosotros realmente dispongamos así de criterios para enmarcarlos en el sentido de los derechos que debe tener el profesional de la contaduría pública. Y aquí voy a hacer una observación, ¿cierto? Y es que generalmente el sistema ha colocado más en la palestra las obligaciones del contador público, ¿cierto? Y no los derechos del contador público. Y entonces cuando se examinan las obligaciones del contador público, pues no se deja de observar que en el marco del sistema saber información, pues básicamente hay un criterio de autoritarismo ahí, de un criterio de autoridad ahí, ¿cierto? Que está más ligado a la preservación de esas autoridades privadas, ¿cierto? Que lanzan allí esos ejes fundamentales en el marco de lo institucional, ¿cierto? Pretendiendo que a través de esos criterios de autoridad, ¿cierto? Entonces se marquen todas las obligaciones que debe tener el contador público. Y claro, desde el marco de un paradigma de sociedad y de saber sociedad, pues en el marco de ese paradigma indiscutiblemente tenemos que hablar de obligaciones, pero también tenemos que hablar de derechos, ¿cierto? Porque en últimas el derecho es lo que permite también, ¿cierto? Lo que permite también que los actores y que los agentes de la sociedad podamos llegar realmente a la determinación de unos acuerdos vitales, ¿cierto? De unos sentidos comunes vitales a nivel del acuerdo para poder hacer desarrollos, ¿cierto? Bueno, en consistencia con lo que se ha dicho, entonces ya lo he verbalizado, ¿cierto? Nuestra comunidad contable debería dedicarle algún tiempo suficiente para determinar las condiciones y potencialidades que debe definir ese código de ética. Es una labor que no es sencilla, ¿cierto? A veces noto en estas discusiones que estamos teniendo de la ley 43 como si el asunto fuese completamente sencillo y ya estuviese completamente resuelto. Es decir, que simplemente nos movemos en la opinión, pero también nos movemos en la emoción, ¿cierto? Y claro, nosotros nos emocionamos de una y otra manera y creo que allí en la emoción entonces se cosen muchas cosas ideológicas, muchas cosas que no develamos, ¿cierto? Entonces mi llamado es a colocar allí, a temperar ese asunto para colocarlo en un sitial real de localización, no siendo otra que la discusión argumentada para que a partir del argumento fortalecido desde las versiones teóricas, por supuesto, desde la historia, lleguemos nosotros a unas conclusivas que al menos nos permitan a nosotros tener algún grado de posibilidad en el marco de la búsqueda de la unidad, ¿cierto? Algo que me pareció significativo de lo que les mencionaba del juramento y lo que les mencionaba del código de ética en la resolución 111 del 67, ¿cierto? Es que es la resolución 111, yo creo que algún genio colocó el 111 de resolución, porque de alguna manera el 1 significa la unidad, ¿cierto? Y creo que la unidad de la profesión
no puede ser contemplada a nivel de la sumatoria de agentes, ¿cierto?, que están dispuestos a integrarse allí, sino que la unidad de la profesión tiene que ser precisamente planteada a partir de la diferencia, porque es la diferencia la que permite la unidad, no la unidad la diferencia, no desde la unidad la diferencia, sino es la diferencia hacia la unidad. Y cuando establecemos cuestiones de diferenciación, estamos diciendo entonces que no es lo mismo un sistema contable montado sobre la versión del saber información a un sistema contable en la versión del sistema montado desde la lógica de un saber sociedad, porque son completamente diferentes. En especial coloco el núcleo, colocando en el núcleo el código de ética aquellas premisas, ya lo hemos dicho, que sean sustanciales y categoriales, que relacionen la profesión con la discreción de los contextos específicos de actuación. Los principios relacionados con la pluralidad, la diversidad, la moralidad, la responsabilidad social, la fe pública, la actuación profesional, el principio de realidad objetiva, la autonomía, se constituyen basamento para estructurar las reglas de juego en el marco también de aporte de la profesión a la constitución de una sociedad que es cambiante. El principio de autonomía, por ejemplo, resulta vital para la conciliación de las formas de interdependencia constructiva. Y hago aquí un par en esta independencia constructiva. Esa interdependencia constructiva se está jalonando a la luz de las nuevas versiones de responsabilidad social. Claro, es que la responsabilidad social no puede ser exclusivamente una responsabilidad individual. De hecho, la misma palabra lo significa. Es decir, no es el individuo el que está respondiendo ante la sociedad plenamente. La interdependencia constructiva lo que da la posibilidad es de comprender la cooperación, fundamentalmente la cooperación. Es decir, porque los otros también tienen formas de ver las cosas. Las naciones tienen que ver formas de ver las cosas, por ejemplo. Esa interdependencia constructiva está muy ligada a la ciencia política, a las ciencias de lógicas internacionales, de regulaciones internacionales. Claro, porque es que esas interdependencias permiten que los países se puedan comunicar y se puedan cooperar. Y visto de manera un poco meso, podremos decir que en el caso del país, pues esas interdependencias implican cómo nosotros podemos realmente desde esa interdependencia de responsabilidad hacer construcciones. Y son construcciones que se tejen en el marco de comportamientos no solamente sistémicos globales, sino también de los comportamientos particulares. Claro, por supuesto, que la fe pública es algo que es sustancial a la contaduría pública. Y no la podemos confundir con la buena fe, como algunos pretenden. No, es la fe pública que se da en el marco de un sistema de confianza. Fíjense ustedes que la fe pública casi que significaría también el centro vital de la reforma de la ley 43. Pero la confianza también, porque la confianza se convierte en un cordón protector realmente, defensor de esa confianza pública. ¿Por qué? Porque de esa fe pública. Porque la confianza es lo que hace es que nosotros, a la luz de ella, ¿cierto?, en un acto comunicativo de los sujetos, ¿cierto?, sociales, que encierran conocimientos y motivaciones, por supuesto, culturales, realmente entonces se determine allí, a partir de un entorno analizado, de un entorno situado, ¿cierto?, que ello se convierta en algo para el desarrollo y defensa precisamente de los intereses plasmados en la resolución. Por ahí Carlos ya me hizo señas. Bien, creo que en ese recorrido me parece que les he entregado algunos elementos. Por supuesto que la mazorca hay que desgranarla porque aparecen muchos más. Creo que no hay que detenernos, por supuesto, en las consideraciones y caracterizaciones de lo que es una profesión moderna. Esa profesión moderna es una profesión ya sistémica, es una profesión que tiene que ver con la tecnología también, porque se trata de un mundo, pero también decir que a la luz de esas consideraciones tecnológicas también estamos arrastrando un riesgo. Precisamente parte de lo que yo critico del saber información es que básicamente allí está el fundamental del capital, que es el dato. El dato se ha convertido como en la mano invisible del capitalismo, ¿verdad? Es el dato. Entonces nosotros dejar confundir en que el dato, porque detrás del dato tiene que haber una teoría, una estructura teórica, y eso es lo que tenemos nosotros que perfilar, cuáles son las estructuras teóricas, las razones que están detrás de los datos, porque si no, entonces nosotros realmente estamos corriendo un gran riesgo, y ese riesgo es en últimas derivado de analítica, ¿cierto?, de estas acciones, de estas formulaciones cibernéticas
que entonces lo que pasa es que descuajan todo el aparataje de lo que nosotros no queremos, y es las disrupciones que permiten que se hagan cosas, ¿cierto? Pero con ningún sentido. Y insisto en el saber sociedad como una posibilidad de paradigma importante donde está fincado el bien público, para que nuestra ley 43 encuentre unos elementos sustanciales en la de caracterización para la reforma y bueno, llevarla a la práctica, porque de eso se trata, ¿cierto? De una praxis ojalá distinta para la contaduría pública. Y señalando también que cuando llegamos al paradigma del saber sociedad es porque fundamentalmente lo hemos construido históricamente. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Carlos, por... Qué pena frenarte, pero es que el tema está supremamente interesante, pero estamos muy limitados de tiempo. Qué pena contigo. Tenemos varias preguntas, entonces vamos a pasar a ese punto de las preguntas. Miriam Arango nos dice, cierto, la realidad no importa porque lo que importa es la presentación de la información. Opera para los empresarios, por lo menos los pequeños, que son muchos en Colombia, para las entidades estatales y para el común de la sociedad. La profesión está dejando de interesarse en la realidad porque a sus principales interesados, empresarios, Estado, comunidad, no les importa. Pregunta, ¿hasta dónde va nuestra responsabilidad en el hecho de que la realidad deje de importar? Aquí toca, Miriam Estela, creo que estamos hablando de ella. Gracias por la pregunta. Miriam Estela, aquí toca Miriam, un asunto muy importante que tiene que ver con la conciencia. Y creo que frente a la conciencia, pues todos estamos enredados allí y tenemos que actuar frente a ello, ¿cierto? Es decir, porque es que nosotros tenemos que ser claros en cómo es que nosotros vamos a elevar los niveles de conciencia frente a la comprensión de los fenómenos. Eh, Ahí tenemos problemas de pensamiento. Ayer lo decíamos en el panel. Tenemos problemas de pensamiento porque las universidades no se están dedicando a la formación de pensamiento. Y entonces alguien dice, no, pero ¿qué es formar pensamiento? Claro, es que formar pensamiento quiere hacer desarrollos morales y no solamente desarrollos intelectuales, sino desarrollos morales, porque ahí tenemos una deficiencia también en que pretendemos hacer desarrollos intelectuales sin desarrollos morales. Se lo resumo de esta manera, es decir, lo que tenemos que hacer en la formación es cada vez sacar personas mejores y mejores personas. ¿Por qué razón? Porque las mejores personas, ¿cierto? Realmente entonces son las que le van a aportar también a un desarrollo, no solamente los desarrollos intelectuales. Entonces, para decirle a Miriam Estela, gracias por la pregunta, ¿cierto? Creo que yo veo que ese dónde, ¿cierto? Hasta dónde va nuestra responsabilidad, eso lo tejemos a nivel de la conciencia, ¿cierto? Cuando no hay conciencia, pues imaginen ustedes cuál es el desarrollo moral. Cuando no hay conciencia, pues la responsabilidad es limitada y de corto alcance, ¿cierto? Es más, es una responsabilidad individualista. Creo que tenemos que seguir luchando por elevar los niveles de conciencia y eso, bueno, eso es un algo que tampoco se puede digamos, desenredar formalmente, solamente a nivel de pensamiento, sino es a nivel de la interacción social, porque eso no eleva el nivel de conciencia, no de manera individual, esperando que le caiga, digamos, que ese nivel de conciencia le llegue a uno del cielo, sino que ese nivel de conciencia forma parte de las interacciones y forma parte de la interacción social y forma parte mucho de la socialización. Ahí tenemos unos grandes problemas, por supuesto, porque incluso es más, ahora vamos a tener se van a ver agudizados más los problemas de conciencia, porque la socialización de las cosas son difíciles, porque ahora con la pandemia, en esto de la educación, entre comillas, virtual, porque no es una educación virtual tampoco, sino es por medios remotos, pues indiscutiblemente allí cada vez lo que estamos perdiendo son los niveles de socialización. Y esa socialización, ¿cierto? Es el reconocimiento de las personas de carne y hueso que se miran a los ojos y que son capaces de comunicarse también a partir de su cuerpo, a partir de todo lo que somos y lo que tenemos y de la cultura, del espacio donde estamos, para lograr construir realmente conciencia y enfrentar desde ahí una construcción también de responsabilidad, ¿cierto? La responsabilidad también se aprende y la única manera es socialmente, ¿cierto? Es una limitante. Gracias, Miriam, por la pregunta.
Perdón. No, no lo estoy escuchando. Tenía el micrófono apagado. Le estaba diciendo a que aquellos que quieran hacer una pregunta más, en el chat a la derecha, que dice chat ponentes o chat componentes, pueden hacer allí la pregunta. Rodrigo Vallejo nos dice, profesor, desde su perspectiva entonces se debe modificar el concepto de contaduría pública, ampliarse, reducirse, eliminarse o direccionarlo hacia dónde. Esa es otra conferencia. Es otra conferencia, exactamente, sí. Yo únicamente le respondo al profesor Vallejo lo siguiente, y es que parte de la discusión creo que es una discusión también de términos y una discusión conceptual, es una discusión del lenguaje, ¿cierto? A mí me parece bien interesante que nosotros nos hemos metido en esa discusión del lenguaje porque ya no la pillamos también, ¿cierto? Porque es que el sistema también es un sistema de lenguajes, de cómo nos nombramos, ¿cierto? De cómo nos nombramos. O sea que hay que ponerle cuidado a cómo nombramos las cosas exactamente, porque es que ahí entonces nos estamos jugando también un perfil. Es decir, es interesante, o sea que una definición no la podemos sacar de un día para otro, ¿cierto? De la manga, de decir, o una redefinición de la manga, pues de sacarla rápidamente y decir que esa es la nueva, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no hagamos consideración al respecto, ¿cierto? ¿Por qué razón? Desde mi punto de vista, ¿cierto? Es al menos el mío, ¿cierto? La contaduría pública y la contabilidad fundamentalmente es una institución, es una institución. La contabilidad es una institución, pero ¿de dónde parto yo para que ello sea una institución? ¿Cierto? Yo parto del criterio de que es supremamente importante para el desarrollo de un país. Es decir, es vital para el desarrollo de un país. ¿Por qué razón? Porque es que la práctica y la praxis social de los contadores, y más la praxis social, ¿cierto? Porque es una praxis social que se hace reflexionada y con sentido, es una praxis entonces que al ser praxis se traduce allí en el ejercicio real en un sistema de protección a los recursos, en la praxis misma. Es decir, la gran responsabilidad que nosotros tenemos los contadores públicos, ¿cierto? Al momento de significar una contaduría pública desde el punto de vista institucional, es que es muy importante para el país, entonces la tenemos que defender como una institución, ¿cierto? Eso es como si ustedes me dicen, bueno, es una discusión que puede haber, decir, mire, sabe que acabemos la familia aquí en Colombia y las familias no existen, entonces ¿para qué las familias, cierto? Dice, pues si quiere acabe la institución, ¿cierto? Pues si quiere entonces métale muela a las instituciones, acabe las instituciones a ver qué es lo que queda del país. Este país son las instituciones también. Es decir, si ustedes miran también se dice Constitución Nacional. ¿Y por qué se dice Constitución Nacional? Porque es el marco institucional. Y esos marcos institucionales son muy importantes. Podemos estar en desacuerdo en ciertas formas del marco institucional. Claro, por supuesto que el desacuerdo puede estar ahí, ¿cierto? Pero lo que no podemos permitir es que a través de ese desacuerdo entonces se destrocen todos los marcos institucionales, porque entonces aparece la posmodernidad. Y la posmodernidad, como yo la veo, entonces aparece el sentido del todo vale, y entonces el todo vale, destrocemos todo y acabemos todo porque no queda nada en pie, ¿cierto? Pero es interesante esa discusión, estaría dispuesto a darla en otro contexto, pues como para... Pero por supuesto que la contaduría pública sí tiene que entregar en la ley 43 una versión de lo que quiere o no con resignificar o significar como contaduría pública, ¿cierto? La contaduría pública tiene una función social muy importante, y esa palabra función social no se puede perder. La contaduría pública es fe pública, entonces no se puede perder. La concepción de lo público es una concepción supremamente vital para el marco de una sociedad, no se puede perder. Por ejemplo, decir cuál es la diferencia entre una contabilidad privada y una contabilidad pública, pues es abismal la diferencia, porque es que la contabilidad privada no puede existir porque tenemos un marco histórico regulativo, un marco que hemos llegado a las conclusivas, y los que están del pasado así lo dijeron, acerca de que tenía que ser en la concepción de lo público. Y lo público no en el marco solamente de un interés público de los stakeholders, ¿cierto? Que resignifican allí su participación en las empresas, sino lo público en el amplio sentido de una versión realmente de sociedad y de construcción de sociedad. Ok, entonces vamos para la última pregunta. Te voy a pedir que la resolvamos ahí en 2 minuticos. Bueno, 2 minutos, profesor. No, es que me emociono ahí, entonces. Sí, no, y el tema está supremamente interesante, además que nos has dejado unos puntos muy claves para que quienes nos están escuchando y de pronto estén participando en la elaboración del nuevo marco normativo de los contadores públicos lo tengan muy en cuenta, porque es que creo que estamos como muy
muy acelerados en eso y creo que la cosa va más despacio. Nos hacen la última pregunta, nos dice Dani, profesor, ¿el concepto de contaduría que queremos es global o podemos tomarlo de otro país? Bueno, el concepto no se toma ni en forma global ni de otro país, ¿cierto? Porque los conceptos no se construyen de esa manera. Yo creo que para construir el concepto uno tiene que identificar como las categorías sustanciales. Entonces uno se pregunta cuáles son las categorías sustanciales que están ahí. Y a partir de ahí, alguien me ha llevado también la contraria. Me dice, no, mire, es que primero se construyen los conceptos y después las categorías. Pero no importa, lo que digo yo es que hay que construir categorías. Por ejemplo, ¿qué significamos nosotros en la contaduría pública como pluralidad? ¿Qué significamos como diversidad? ¿Qué significamos por autonomía? Y esas son categorías gruesas, incluso ni siquiera son las categorías de contaduría pública, esas son categorías de sociedad. Incluso una categoría que últimamente da mucho que hablar y decir y que tensiona mucho, ¿cierto? La categoría de diversidad. Claro, alrededor de eso hay muchos asuntos que tenemos nosotros que incrustar en la contaduría pública, cómo lo estamos pensando nosotros. Pero por supuesto en el marco de la autonomía es la comunidad contable, la comunidad, nosotros, ¿cierto? Que desde la legitimidad, porque es que tenemos legitimidad no solamente por ser comunidad contable, sino por ser sociedad, también es la sociedad la que nos legitima a nosotros, ¿cierto? Pero sin desconocer la legitimidad, elaborar todas las concesiones que a bien tengamos acerca de los derroteros de nuestra profesión. Yo no acepto y nunca lo he aceptado, ¿cierto? Que sean otros, que sean unos otros que no los conocemos, que ni sabemos dónde están, ¿cierto? Que son indistintos a la comunidad contable nacional, a nosotros, ¿cierto? Los que terminen formulando nuestros conceptos. Precisamente parte de la crisis que nosotros estamos arrastrando, ¿cierto? Es que hemos bebido de alguna manera, de manera amorfa y de manera acrítica, pues de muchas concepciones que son extranjerizantes y que hoy incluso nos tienen a nosotros precisamente en este tipo de discusiones. Creo que es hora de hacer correcciones y pensar en lo propio, en nuestra autonomía, en nuestra capacidad, de hecho la tenemos, y podemos llegar a la formulación de unos conceptos bien interesantes que remarquen desarrollos. Por supuesto que el lenguaje es muy importante. Hoy en día las cosas se están definiendo a partir del lenguaje, ¿no? Por eso la discusión del paradigma entre saber información y saber sociedad, porque en última vez es una discusión de lenguajes. Claro, de lenguajes que tienen que ver con fondos éticos sociales. Bueno, muy bien. Edgar, muchísimas gracias por tu participación. Esos elementos que nos han entregado son muy importantes para que podamos desarrollar esta transformación de la profesión. Yo le agradezco muchísimo la participación a los asistentes, excelentes preguntas que le han dado la posibilidad al profesor para podernos dar más elementos todavía para poder entrar en esta discusión. Edgar, muchísimas gracias, que tengas un feliz día. Gracias Carlos, y realmente, gracias Carlos, y volver a reconocer realmente este congreso que es muy importante para la contaduría pública. Creo que es a la luz del congreso donde nos ponemos en escena realmente para encontrar los derroteros de la profesión. Muchas gracias a todos, gracias Carlos, gracias a la comunidad, gracias por escucharme. Y bueno, buen día y felicitaciones por estar ahí conectados, porque eso necesitamos nosotros. Gracias mil. Bueno, publicidad política pagada. Entramos a un pequeño receso. Los invito a que en la parte superior de sus computadores encuentran el link para entrar a las diferentes comisiones. Vayan ya a las comisiones, que vamos a iniciar la presentación de las diferentes ponencias que nos llegaron por comisión. Hay algunas que tienen 2 ponencias, hay algunas que tienen 3 ponencias, hay algunas que no tienen sino una, pero estos compañeros trabajaron con mucho ahínco para mostrarnos su trabajo en el Congreso de Contadores. Entonces, pasamos a las comisiones, cada uno entra allí en la parte superior. Muchísimas gracias, nos vemos en 3 minuticos. Hasta luego.